Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Venid, bestias. El suelo era verde y limpio. La hierba se extendía bajo sus pies y la sombra se proyectaba sobre las flores que caían en cascada. El aire serpenteaba a su alrededor, pero su mirada permanecía fija en el bosque que los rodeaba. Aquí no harían falta árboles, pues las flores impedirían que la luz incidiera sobre sus senderos, otorgándoles un cálido resplandor dorado en las primeras horas de la mañana. El sol estaba saliendo, sus rayos pintaban el mundo. El cielo era de un azul brillante, con nubes que se extendían por todo el horizonte hasta encontrarse sobre él, entretejidas con otras nubes. No había señales de lluvia, pero sintió las gotas rozar su piel y empezar a caer a la tierra como un fugaz recuerdo del cielo mismo. En cierto modo, le recordaba cómo era el mundo exterior, pero aún así le resultaba extraño y desconocido para sus sentidos. Angra Mainyu no sabía cómo había llegado allí, ni siquiera dónde estaba. Lo único de lo que estaba seguro era de que, de alguna manera, había acabado con el grupo más peligroso, exasperante y, retorcido como es debido, fascinante de toda su existencia, siendo la encarnación del mal supremo. Detrás de él, deambulaban personas que desafiaban la simple clasificación de humanas. Algunas discutían, intercambiaban miradas, mientras que otras mantenían una distancia prudencial entre sí. Todos estaban tan desconcertados como él sobre de dónde venían y por qué estaban allí. No tenían ni idea de qué había reunido a esos seres, y mucho menos de qué los había llevado a ser convocados a ese lugar, reunidos de la forma más extraña. Hizo algunas preguntas, sobre todo acerca de cómo habían llegado allí, pero lo ignoraron por completo o simplemente respondieron que tampoco lo sabían. Por lo que se sabía, este lugar era una especie de realidad alternativa, similar al misterio de divergencia temporal que solían llamar los Velt. Nadie sabía cómo ni por qué existía otro mundo distinto a los anteriores. No era como las singularidades con un santo grial para mantenerlas estables, pues no rechazaba la historia, ni como los Velts con un cripter para preservar la humanidad. No había sido alterado. El sol no lo cegó. La luz debería quemar. Esa era la segunda señal. La luz siempre lo quemaba. Había caminado demasiado tiempo en la sombra como para confundir la calidez con la bondad, el resplandor con la divinidad. Pero aquí, ahora, solo existía. No el sol de la era de los hombres. Ni siquiera el cielo ardiente de los sueños corruptos del Grial. Pálido, sin ira. Un oro enfermizo, como si lo hubiera sacado de la memoria. Estaba tumbado en la hierba. No, se corrigió. Shiro Emilla estaba tumbado en la hierba. Esa distinción era vital, incluso ahora. Sobre todo ahora. Sus dedos se movieron primero, curvándose contra la tierra, sintiendo su textura con la cautela de algo antiguo y traicionado. Era tierra, sí, pero no la tierra. No necesitaba usar todas sus extremidades para saberlo. No necesitaba magia, ni clarividencia. La verdad se filtraba solo a través de la sensación. La línea ley bajo su cuerpo estaba demasiado quieta, demasiado ordenada, como la sonrisa ensayada de un viejo enemigo. El od del mundo, su aliento, su latido, su memoria, sonaban falsos en sus nervios. Eso fue peor. Entreabrió los labios y giró la cabeza hacia un lado, mirando al suelo. Su mirada se posó en la siguiente anomalía. Según la expresión que mostrara ese día, se encontraba bajo la sombra de un árbol a medio florecer. Aún no lo había notado. O tal vez sí, y con su crueldad habitual, prefirió recrearse en la ilusión de la soledad antes de reconocerlo. Iba descalza, como siempre, pero su talón apenas rozaba la hierba. Flotaba, como si incluso la gravedad la considerara venenosa. Parecía irritada. Eso, al menos, me resultaba familiar. Aún no se había transformado en su forma más grandiosa. No era la reina demonio de la lujuria. No era la devoradora del placer celestial. Solo ella. Un rostro, unos ojos, una figura familiar. La bestia que se hacía pasar por una muchacha que una vez solo deseó amor. Supuso, distraídamente, que debía decir algo. Aquí las palabras no valían moneda de cambio. Todavía no, y había otros. Un movimiento ondulante se extendía por el claro, como si otros seres presionaran el plano de la existencia.
Entidades poderosas, una a una. Ni siquiera hostiles en el sentido que los mortales entendían por hostilidad. No, esto era desdén. Desdén divino, ancestral, innato. Aún sin tener todos sus sentidos en pleno uso, aún debilitado y arrancado del núcleo de su existencia conceptual, podía saborearlo. Un calor maternal terrible, ahora agriado por su conciencia del mundo. De esos seres que se alimentan simplemente de ser percibidos. Aún no podía verla, pero sentía su presencia como salmuera impregnada en la carne. Estaría cerca, y no sería feliz. Siempre había aborrecido las separaciones. Ya estaría llamando. No en voz alta, pero sí en silencio, a los hijos que jamás daría luz en este mundo. Ah. Ahí estaba el horno. Una presencia como una voluntad forjada por las estrellas, moldeada por la crueldad de la necesidad. La sombra del cadáver de Salomón, aún intentando convertirse en lo que nunca podría ser, la salvación. Y fracasando de nuevo. Podía sentir esa presencia enroscándose. Calculando sin verdadera sabiduría, solo con utilidad. El rey de los hombres que se negó a ser. Sin duda, la bestia mágica ya sabía que algo andaba mal. Ardería por dentro, no tanto de rabia, sino de confusión, lo cual era mucho peor para alguien de su especie. Otro ser lujurioso. Él ni siquiera la miraba. No se puede mirar al abismo si uno ya está hecho de él. No cuando el abismo tiene labios y susurra tu nombre como una confesión. En cambio, se incorporó. Lento, inestable. Dejó que los músculos de su huésped humano lucharan, no por falta de fuerza, sino por la memoria. Shirou nunca se había puesto de pie en este mundo. Por lo tanto, él tampoco. Había poesía en ello. Poesía cruel, pero descubrió que últimamente disfrutaba más de esas cosas. Su sombra se extendía tras él, sin anclas. Sin un sistema del santo grial del que alimentarse. Sin una fuerza contraria que rechazara su aliento. Técnicamente, era libre. Pero la libertad sin propósito era lo mismo que el vacío. Y sin embargo, estaba tranquilo. A diferencia de los demás, habían comenzado a hablar, no con lenguas, al menos no todas. Algunas no requerían ese medio primitivo. Goetia no tenía voz, solo intención filtrada en una resonancia estructurada que parecía verbal. Tiamat vocalizaba sin forma. La risa de Kiara fue, como era de esperar, el primer sonido que realmente rasgó el aire, ese dulce trino que indicaba que ya estaba inventando nombres para el sufrimiento de todos. Solo ella, aún de pie bajo su árbol de falsa flor, permaneció en silencio. Su mirada se encontró con la de él, y por un instante hubo algo parecido al reconocimiento. Eso fue suficiente. Una cosa era segura. La palabra bestias. Se les llamaba el mal del hombre. Bestias. Calamidades que existen para amenazar a la humanidad en su conjunto. Se les considera a algunos de los seres más poderosos y malévolos. No son simples monstruos, sino la encarnación de los pecados colectivos y las amenazas existenciales de la humanidad. Son los aspectos más oscuros de la naturaleza humana que la humanidad intenta enterrar. Cada uno de ellos encarna una forma específica de maldad o desastre humano. Tendencias destructivas, deseos insaciables y otros rasgos profundamente negativos. Imagina un mundo donde la esencia misma de los miedos y deseos más oscuros de la humanidad toma forma física. Estas manifestaciones se conocen como bestias. Imagina un campo de batalla solitario, con el cielo perpetuamente oscuro y el aire cargado de una presencia amenazante. Allí, una figura imponente emerge de las sombras, su forma se transforma y se retuerce como si estuviera hecha de pura oscuridad. Este es un ejemplo de una bestia, una criatura nacida de las profundidades de la desesperación y la enemistad humanas. Una de estas bestias podría ser la encarnación de la codicia insaciable de la humanidad. Puede adoptar la forma de un dragón colosal, con escamas brillantes y ojos que arden con un hambre insaciable. Por donde pasa, deja un rastro de desolación, consumiendo todo a su paso, impulsada por un deseo infinito de más. Actualmente, parecía que desde el momento en que se durmieron, antes de abrir los ojos, no había habido más que una feliz ignorancia. Ahora, solo queda resolver el enigma que se esconde tras la situación que tienen ante sí. Casi podía sentir como la tierra misma temblaba bajo el peso de tanta maldad en estado puro. La paz era frágil.
Una simple chispa podía incendiarlo todo. No se movió para unirse a ellos. Ni retrocedió. Estaba en medio del caos de dioses monstruosos, portadores de muerte y devoradores de mundos, con el rostro prestado de un muchacho que una vez hizo promesas rotas. Y cuando finalmente habló, no fue para imponer su autoridad. No fue para exigir razones. Fue un murmullo. Uno que ni siquiera ellos podían oír. Entonces, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Qué hacemos al respecto? Angra se refería a toda la situación, que era muy peligrosa. Dicha situación implica que en cualquier momento puede estallar una lucha capaz de destruir la realidad misma de la existencia. ¿Qué es esto? Susurró una voz femenina, pero sensual, entre la multitud de seres inhumanos. Su sonrisa era tan dulce como la de una madre y tan miserable como el pecado. Sus ojos, entrecerrados, mostraban una satisfacción contenida. La deseable mujer bestia tercero/R continuó. Tal vez un poco de entrenamiento, no sé. Sería agradable ver algunos músculos ondulantes, especialmente en los hombres. La palabra era como una daga. A su lado, la mujer con un cabello de aspecto cosmos, frunció el ceño y apretó los dientes con fastidio. Kama lo había oído. Y cuando la antigua diosa del amor se movía, era como si nubes de tormenta estuvieran a punto de estallar. Sus pies descalzos golpeaban ahora la tierra con determinación. El árbol que tenía detrás empezaba a marchitarse. «Basta ya de tus labios, Sesyon», espetó. «El coqueteo es inútil cuando tus encantos son vacíos. Y él no tolera los pesados. Una palabra fuera de lugar, te quemo vivo». Kiara solo sonrió con Sona. «¿Qué pasa? ¿Te asusta una pequeña mordida de una mujer como yo? Incluso después de matar a todos los dioses para ser tan hermosa, sigues siendo territorial. Qué curioso. Qué insignificante». El espacio entre ellos se desvaneció mientras sus ojos brillaban con algo que se retorcía a lo largo del espectro, oponiéndose como un edicto divino. «Te incineraré antes de que muestres tus colmillos». Se abalanzó hacia adelante, su figura difuminándose entre niña y diosa, pecado y llama, un destello de ira coronado por la ilusión. Su pie agrietó la tierra tras ella, una onda expansiva la siguió, dirigiéndose hacia la bestia tercero/R, mientras el resto del grupo observaba expectante. Sin embargo, antes de que pudiera tocar nada, Angra la sujetó por la muñeca y la lanzó hacia atrás antes de que Kama pudiera siquiera sisear su furia. Su cuerpo se retorció en el aire como una cinta de ira, impactando contra uno de los árboles, quebrándose en pedazos y astillando ramas, al desplomarse y caer de espaldas a la bestia tercero/L. Aterrizó torpemente sobre su estómago, completamente ilesa, mientras se ponía de pie y se sacudía el polvo. Le hormigueaba la mano por la inesperada densidad de su núcleo espiritual. Incluso debilitada, no representaba una amenaza. Pero lo que más le impactó fue la facilidad con la que lo había hecho. Con qué naturalidad. No era solo memoria muscular. Era suya. Admiraba su nueva fuerza. Francamente, se alegró de haber vencido a su otra mitad durante la fusión. El otro había sido consumido. Por un instante fugaz, la comisura de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba, reconociendo una verdad. Ahora era más fuerte. Más íntegro. Todo el mal del mundo había intentado devorarse a sí mismo, y él había sido el único que había sobrevivido. Angra ignoró las miradas de todos mientras observaba con cautela a Bestia primero, alguien que estaba a punto de intervenir si el Vengador no hubiera puesto las cosas en sus manos. Normalmente se habría limitado a observar la discusión, pero no cuando Kama estaba más cerca de quien posiblemente era el ser más poderoso del grupo de lo que le hubiera gustado. Esa era razón suficiente para intervenir. El rey humano Goetia, de cabello dorado, observa con indiferencia. Suficiente. En cuestión de segundos, todos guardaron silencio al ver quién había hablado, sin dar pie a más discusiones. No fue mucho, pero bastó para detener al instante la discusión entre la bestia tercero/L y R, y permitir que Goetia abordara la situación. Goetia no alzó la voz porque no era necesario. En el momento en que decidió hablar, el aire lo aceptó como doctrina. Todo se convierte en entropía, y Goetia era la entropía personificada.
dio un paso al frente con la deliberación de quien ha calculado el número de pasos que le tomaría y el efecto que cada paso tendría sobre la curvatura del espacio-tiempo a su alrededor. Dejen de lado sus nimias disputas, dijo en voz baja, y para todos era evidente su firmeza. Este espectáculo no es ni productivo ni apropiado dada la realidad que vivimos. Si son capaces de pensar más allá del mero comportamiento instintivo, les sugiero que lo hagan. Inmediatamente. No miró a Kama, que ya se había puesto de pie con el orgullo intacto, aunque con una mirada cargada de furia. Ni siquiera saludó a Angra, que había vuelto a su postura reclinada como si todo el asunto le hubiera supuesto una mera molestia. Y desde luego, no se dirigió a Kiara, cuya sonrisa se ensanchó al ser ignorada, como si esa fuera precisamente la seducción que buscaba. Todos sois conscientes de la aberración, prosiguió Goetia. Este mundo no es el nuestro. Pero, lo que es más importante, tampoco es incorrecto. Una leve atención. Incluso Draco inclinó la cabeza con el suficiente desinterés como para indicar interés. Esto no es una singularidad, explicó. Tampoco es un Losvelt. No posee las características de una poda, no hay punto de desviación, ni árbol de posibilidades del que se haya separado. Ni es una distorsión que requiera corrección por parte de la fuerza contraria o chaldea. En cambio, es una coherencia. Una línea temporal completamente intacta y consistente. Totalmente distinta. No idéntica a un agujero en el eje temporal estándar, sino más bien, una paridad. Una esfera completa de realidad perfectamente integrada en el bloqueo temporal cuántico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Se mantenía alejada del resto, en parte por instinto, en parte por aversión. Había sido directora de Chaldea, y aunque se había convertido en algo mucho más allá de la fragilidad de un cuerpo humano, los vestigios de su orgullo científico aún se aferraban a ella como restos de un sello de mando roto. No le gustaba ignorar la información y odiaba que la corrigieran. ¿Estás diciendo que este mundo está dentro del bloqueo? Que es seguro, pero no ajeno a nuestra historia. Eso contradice el modelo. La fundación de la humanidad no puede sostener dos sistemas autosostenibles. Goetia la miró con una expresión casi de disección. Era la mirada de un ser que la veía en su totalidad, desde su anterior mortalidad hasta su divina transmutación, y que, en última instancia, la consideraba inferior al problema. Eres ingenua, Olga Marie. La estructura multiversal que observaste como Chaldea era solo un nivel de interpretación. El sistema de la Guerra del Santo Grial solo permitía percibir una fracción de la verdadera naturaleza de la realidad. Incluso con acceso completo a la raíz, no pudiste comprender la estructura absoluta porque el Grial mismo, esta vez, no ha proporcionado ningún conducto. No hay ninguna conexión informativa con él. Ninguna respuesta del trono. Ni una sola verificación. Comenzó a caminar de un lado a otro. Si se tratara de la fuerza contraria, habríamos recibido confirmación. Si fueran Gaia o Laya, nos habrían anclado a una causa. Pero este mundo no tiene causa. No nos convocó con un propósito. Nos recibió pasivamente, como si el universo nos esperara. Como piezas de un rompecabezas ya encajadas. Olga volvió a abrir la boca, posiblemente para exigir una refutación, pero Goetia habló por encima de ella antes de que pudiera exhalar completamente. Habéis sido convocados aquí por designio. Ese es el verdadero horror de este lugar. Es íntegro. Funcional. Defendible. Pero no es nuestra historia humana propia. Somos intrusos aquí, parásitos que deberían estar aquí por una lógica que no podemos comprender. Esperó a que lo procesaran. Por eso no hay rechazo. Ninguna fuerza intenta corregir nuestra presencia. Ni siquiera se percibió una degradación por desfase temporal. La cerradura nos acepta, lo que significa que este mundo opera según un principio totalmente ajeno a nuestras verdades anteriores. Angra resopló. Entonces, lo que dices, dijo, es que nos han arrojado a un pequeño infierno perfecto al que no pertenecemos, pero todo a nuestro alrededor es demasiado educado como para señalarlo. Su voz denotaba diversión, pero sus ojos no. Observaban. Genial. Pensaba que por fin iba a despertar en una auténtica pesadilla. Goetia lo ignoró. Aquí no hay ningún nuevo mundial.
No hay ninguna fundación del orden humano a la que podamos acceder, ni registro del grial, ni conexión con el trono, ni siquiera residuos de distorsión que sugieran la presencia de una fuerza externa. Ja, exhaló Angra, entre risa y bostezo. La verdad es que si me dieran una moneda cada vez que algún plano de existencia omnisciente decide sacarme del olvido y arrojarme a otro lío mesiánico para su diversión, bueno, no sería rico, pero tendría una buena fortuna por la ironía. No se mostró sorprendido ni preocupado. Su voz era el arrastre áspero de alguien que hacía tiempo había dejado de asombrarse ante el teatro de las absurdidades cósmicas. Y bajo ese tono, ese sarcasmo sombrío, subyacía la lúgubre familiaridad propia de quienes habían presenciado demasiados comienzos, demasiados primeros capítulos ajenos, siempre invitados, nunca necesarios. Inclinó la cabeza hacia atrás, mirando hacia las ramas. Es como si el universo nunca se cansara de usarnos como metáfora. Miren, otra vez el pecado original de la humanidad. ¿Qué hará esta vez? ¿Destruir un mundo? ¿Crear uno nuevo? ¿Llorar en un rincón mientras sus amiguitas limpian el desastre? Cada día parece un día de vamos a jugar con los pecados de la humanidad. Debería empezar a cobrar regalías. Se oyó un leve desdén, tan sutil que podría haber pasado desapercibido, pero no para Angra, cuyos oídos siempre habían estado atentos al desdén. Si estamos aquí por diversión, entonces este mundo tiene un gusto inusualmente refinado para el tormento. Ha seleccionado no solo abominaciones, sino contradicciones. Tú, que encarnas el fracaso. Aquella, señaló brevemente a Kiara con un leve gesto que podría haberse confundido con el viento, que encarna la indulgencia. Y el resto de nosotras. Íconos del colapso. No sonrió. Draco nunca lo hacía. Si los demás posaban o jugaban, ella solo observaba impasible, pero no insensible. Es posible que nos haya convocado no para el espectáculo, sino por lo inevitable. Nuestra presencia no perturba aquí. Eso, por sí solo, implica intención. Propósito. Un propósito entretenido, replicó Angra con una sonrisa, de esos que acaban en incendio y con pequeños epílogos morales que nadie lee. Apuesto a que los árboles de aquí también tienen ojos. Siempre los tienen. Entretenimiento. Sí, era algo con lo que Angra podía conformarse. ¿Podrían callarse los dos de una vez y tomarse esto en serio? Olga frunce el ceño, con los brazos cruzados, mientras los mira a ambos, sumida en la incredulidad ante su apatía, pues ella exigía orden como mecanismo de defensa contra el caos. Sus ojos, que antes intentaban reflejar la mirada analítica de su yo humano, ahora ardían con una divinidad frustrada. Diversión. Entretenimiento. Ninguno de ustedes se lo toma en serio. Estamos en un mundo desconocido, y ninguno de nosotros tiene la menor idea de cómo ni por qué. No estamos en una alegoría, no somos piezas de un tablero, y yo prefiero no ser el juguete de nadie. Angra se volvió hacia ella, con los ojos entrecerrados y la boca estirándose en esa amplia sonrisa lobuna que no era del todo amistosa pero tampoco hostil. Era el tipo de expresión que lucía alguien que nunca había creído en las reglas, solo en las oportunidades. Me perdonarás, princesa, si me parece un poco optimista la idea de que alguien no sea el juguete de otro. Sobre todo viniendo de alguien que pasó su vida anterior como un escudo humano burocrático para un mundo al borde de la muerte. Todos somos peones de alguien, señorita alguien. El truco está en fingir que eres la mano que mueve la pieza. Su mirada era venenosa. Él soltó una risita ante eso. Ah. Otra persona tenía un rostro preocupado. Su mirada se perdió en la lejanía, absorta en sus pensamientos. Goetia frunce el ceño, observándola atentamente. ¿Propones otra teoría? Ah. No era una palabra, en ningún idioma, sino el significado del sonido. Sus hijos lo entendieron, y aunque fingieran impaciencia o cansancio, todos se volvieron hacia ella, aunque solo fuera levemente. Fou se adelantó a su lado con un gorjeo, con las orejas moviéndose como antenas sintonizadas con algo que ninguno de los demás podía oír todavía. Los ojos de la madre bestia, suaves, grandes e infinitamente antiguos, se dirigieron hacia el extremo más alejado del bosque, donde las colinas se fundían con un horizonte distante, y más allá de la línea de árboles, los tenues bordes de piedra y acero rozaban el cielo en ángulos.
Edificios modernos. En lo alto, el aire palpitaba. No por contaminación, ni por electricidad, ni por rituales sintéticos. Vibraba con maná. Maná antiguo. Denso, fértil, divino. De esa clase que no tenía derecho a existir más allá de la quinta era. Ah, murmuró de nuevo, y la intención se filtró lentamente, como la luz que encuentra forma bajo el agua. Este lugar, aún es la era de los dioses. No hacía falta decirlo abiertamente. Su presencia se manifestaba en los ritmos de la naturaleza, en los instintos enterrados en lo profundo de la memoria divina. Ella lo reconocía porque había dado a luz paisajes similares mucho antes de que el hombre comenzara a grabar su nombre en la piedra. ¡Ay, rascacielos! Tecnología. Satélites, probablemente. Entrecerró los ojos. Un maná como este no pertenece a un mundo que puede buscar su apocalipsis en Google. En la mente de Draco no cabía la contradicción, y sin embargo, esta lo era. Dos realidades superpuestas como aceite y agua. Y la tensión superficial seguía intacta. Goetía tarareó al oír esto, mirando alrededor del bosque. Debemos dejar de tratar este momento como una especie de salón etéreo para divagar. No tenemos nada. Ni quien nos invocó, ni quien nos apuntó, ni quien nos guió. Cualquier fuerza, divina, profana o de cualquier otra índole, que nos haya traído aquí no nos dio ningún propósito. Nos trajeron, y nos dejaron. Esa, en sí misma, debería ser nuestra única certeza unificadora. En su estado anterior, esas palabras se habrían manifestado como fuego celestial. Ahora, simplemente eran bruscas y secas. Y tanto si queréis interpretar el papel de niños malhumorados como el de iconos trágicos del vicio humano, me da igual. Pero hacedlo mientras camináis. No deis por sentado que nuestro poder funcionará aquí como en otros sitios. Hizo un gesto hacia las estructuras visibles en el horizonte lejano, torres de cristal y acero que captaban la luz del amanecer como lanzas de memoria que penetraban en un mundo que recordaba a los dioses como ficción. Esa dirección es la civilización. Cualquiera que sea la forma en que este mundo define el término, es ahí donde debe residir el conocimiento, y hasta que no determinemos la forma de las leyes, aquí y sepamos qué tipo de sistema se atreve a albergar bestias, estaremos ciegos. Sus dedos se curvaron ligeramente hacia adentro, como si reprimiera el instinto de dar órdenes en lugar de hacer proposiciones. Estamos debilitados. Aislados. Y aunque les ofenda admitirlo, sé que comprenden la estrategia básica. La separación genera conflicto. La unidad genera datos. Por ahora, cooperamos. No porque lo exija, sino porque cualquier otra cosa es una tontería, y ninguno de ustedes es tonto. La sonrisa de Angra se ensancha, divertida. Para él era evidente que todos estaban presenciando un espectáculo bajo la autoridad de Goetía. Bien, bien. Entonces, oh poderoso rey humano, ¿a dónde propones que vayamos ahora? Angra siempre había sabido cuándo resistir y cuándo seguir porque disfrutaba viendo cómo se desmoronaban. Goetía contempla el paisaje. Lo siento, él va al frente. Mientras él considera el mejor curso de acción, ignorando a Olga, cuyo cuerpo se estremeció antes de que su mente procesara la ofensa. Su voz se quebró de indignación ante la absurda implicación que acababan de aceptar sin rechistar. Ni siquiera lo disimuló. No había diplomacia en su tono, solo pura incredulidad. Sus ojos recorrían los rostros, intentando calibrar el consenso tácito, o la falta del mismo, y descubrió con horror que nadie parecía dispuesto a rectificar. Ni siquiera Tiamat, que había optado por el silencio en lugar del sentimiento. Acaba de declarar que lo seguimos. ¿Y ustedes simplemente lo aceptan? No es que esperara una votación. No era tan ingenua como para creer que el proceso democrático prevaleciera entre entidades cuyo concepto de liderazgo solía ser sinónimo de dominio. Pero para ella, para la Olga Marie que se había abierto camino desde el espejo fracturado de la humanidad hacia algo más, la idea de que Goetía pudiera ocupar el puesto de mando con tanta facilidad, que pudiera volver a ponerse la corona como si nadie recordara por qué se la habían arrebatado, era intolerable. Emitió un sonido, entre una burla y un suspiro, y murmuró algo sobre locura, autoridad e hipocresía. Pero nadie se movió para replicar, y ese silencio se convirtió en una respuesta que no le agradó. Goetía, por su parte, no la reconoció.
Hacía tiempo que había considerado su rebelión como un ruido de fondo constante. Necesario, tal vez, pero irrelevante para avanzar. Propuse observar a los humanos. Angra levantó la mano. Olga se burla, murmurando entre dientes. Ah, claro, porque observar a los humanos siempre es esclarecedor. No te hagas el barra la inocente, replica Angra con una sonrisa burlona. Al fin y al cabo, no son precisamente criaturas aburridas, ¿verdad? Angra resopla. Los humanos en general. Raza de potencial infinito. Nacidos en un reino regido por la mortalidad y los límites de la carne, poseen un impulso innato que los lleva más allá de lo ordinario. Su frágil existencia les otorga una aguda conciencia del tiempo, haciendo que cada segundo sea precioso y cada acción trascendental. Dentro de este limitado lapso de vida, encuentran maneras de lograr lo extraordinario. Desde construir civilizaciones, explorar reinos desconocidos, crear arte y lenguaje, e incluso atreverse a comprender la esencia misma de la existencia. Paradójicamente, son capaces de una gran bondad y de una crueldad implacable. Pero es su resiliencia lo que los define, pues la humanidad ha demostrado que puede resistir las tormentas más duras, resurgiendo una y otra vez de las cenizas de la guerra y el desastre. Dotados de mentes que buscan comprender y corazones que se atreven a creer, los seres humanos constantemente amplían los límites de su realidad. Es este espíritu indomable y su potencial para crecer, evolucionar y transformarse lo que les permite enfrentarse incluso a los dioses, desafiando la autoridad divina y forjando su propio destino. Está por verse si lo mismo se aplica a ellos en este mundo. Serán como los arrogantes magos, los crypters, o como el insensato maestro de Chaldea. Los ojos de Koyanskaya brillaron con una mirada salvaje y sus orejas de zorro se erguieron. Yo, por mi parte, tengo curiosidad por ver cómo estos humanos perciben el mundo, o, mejor aún, cómo reaccionan ante nosotros. Las bestias, al oír estas palabras, se miran unas a otras con expresión de incertidumbre. Independientemente de si aceptaban su estado, no tenía sentido ser complacientes, y por lo tanto, habían acordado seguir una guía y se mostraban reacios a la goetía. Se movían, no como un grupo, sino más bien como una procesión de tormentas aisladas, cada una impulsada por su propio viento, sin cohesión alguna, desviándose en direcciones apenas alineadas. Pero, de algún modo, Goetía avanzó primero, y nadie lo cuestionó en ese momento. El liderazgo no se basaba en la creencia, sino en la iniciativa. Y si se erigía como la punta de lanza con tan solo dar un paso al frente, que así fuera. A nadie más le importaba fingir interés. Goetía no esperaba el consenso. El consenso era para los escépticos. En cambio, caminaba en línea recta, con la mirada fija en el pulso que latía bajo el paisaje, el silencioso latido del sistema vascular del planeta, vivo bajo la corteza. La estructura de este mundo es. El pensamiento se apoderó de él en espiral, plegándose hacia adentro en capas de comparación, entre lo que podía observar y lo que simplemente estaba ausente. Equivocado. No en el sentido de desorden o de que una línea ley rota sembrara el caos en el entramado de la termodinámica mágica, sino en el de un orden erróneo. Demasiado perfecto para su gusto. Casi le hacía pensar que el mundo no solo había sobrevivido a su era de los dioses, sino que la había engullido, digerido y convertido en un elemento permanente de la realidad. En su mundo, las líneas ley eran venas caóticas, interconectadas pero frágiles, dependientes de la continuidad histórica y la proximidad humana. La magia, la taumaturgia, incluso los misterios divinos, eran andamios, construidos sobre las ruinas de una edad de oro desechada. Pero aquí, no hay andamio. Estaba integrado, armonizado, sin rastro de separación entre la energía divina y los espíritus naturales. La era de los dioses no había retrocedido aquí, y jamás se había marchado. Permanecía, no como un fantasma o un fósil, sino como médula ósea, intrínseca a la esencia del mundo. La línea ley bajo sus pies palpitaba con confianza. Casi con arrogancia. Un sistema vivo que no necesitaba la humanidad ni sus débiles rituales. El planeta mismo era un circuito cerrado. Un circuito divino perfecto. Un modelo de coherencia. No, más que eso. Un patrón geográfico divino, ligado no al inconsciente colectivo de la humanidad, sino al mito como hecho. Lo odiaba.
No porque ofendiera sus principios, sino porque los complicaba. Sistemas como este desafiaban su capacidad de intervención. No había margen de maniobra ni influencia. Este mundo era una esfera sólida de leyes mitológicamente consagradas, leyes no escritas por la era del hombre. La era de los dioses no había terminado aquí. Estaba presente, simultánea con el antropoceno, y significaba, por encima de todo, una cosa: este mundo no tenía utilidad para el orden humano del tiempo adecuado. Detrás de él, el grupo se desintegró aún más. Angra se desvió con un gesto perezoso de la mano, dirigiéndose hacia un arroyo lejano que brillaba entre la espesa vegetación con la inocencia de un espejo intacto. Le divertía la ilusión de su tregua temporal. «Voy a ducharme», respondió sin molestarse en mirar por encima del hombro, suponiendo que el agua no intente bautizarme o algo poético. Kama lo siguió con una facilidad felina. «¡Qué criatura tan patética!», murmuró ella hacia la espalda de Goetia, aunque sabía que él no la escuchaba. Pavoneándose como un Salomón mecánico, fingiendo que autoridad es sinónimo de relevancia. Que siga con su cruzada. Beberemos del arroyo y nos burlaremos de él cuando se equivoque. Sus pasos eran silenciosos. Sus ojos, más brillantes que la sangre. Seguía a Angra solo por cercanía. Encontraba su oscuridad divertida, porque era distinta a la suya. Odiaba de forma distinta. Tiamat vagaba. La tierra se abría ligeramente bajo sus pies, y los juncos se enroscaban hacia sus pies descalzos como los brazos de un bebé. Su voz tarareó, un bajo y ascendente a. En otro lugar, un grito rompió la calma. «Me arrastraron hasta aquí». La voz de Koyanskayevich resonó en el claro como un disparo en una cena. No estaba distante. Al contrario, se había asegurado de permanecer visible. Sin embargo, su postura estaba marcada por la irritación, y la profesionalidad de su porte contrastaba ahora con el caos que la rodeaba. Arrastrado a una especie de basurero dimensional a medio cocer, con barro en los talones y nada más que asesinos, desviados y metáforas psicosexuales andantes para hacerme compañía. Pronunció la última parte con desdén, como una clienta que critica un producto defectuoso, y se sacudió el abrigo con repugnancia. Se negó a acercarse al arroyo, aunque sentía un hormigueo en la piel por la necesidad imperiosa de limpiarse. La mirada que le lanzó a Goetia habría podido congelar el diamante. «Si esto es una sala de juntas», murmuró, «entonces todos ustedes están en bancarrota. Quiero salir de esta economía». Fou desapareció. En un instante, estaba escarbando la hierba junto al tobillo izquierdo de Tiamat, con las orejas atentas a algo que solo él podía oír, y al siguiente, el universo parpadeó y lo olvidó. Sus pies golpeaban deliberadamente el suelo, sus manos gesticulaban con énfasis, trazando ángulos invisibles en el aire, mientras Volga despotricaba. ¡Qué asco! ¡Qué asco de mapeo dimensional! Debí haber sospechado que algo andaba mal en el momento en que mi propia columna intentó retorcerse en reacción al gradiente gravitacional local. La curvatura del pliegue espacial aquí es demasiado exacta. Ni siquiera se puede simular este grado de suspensión atmosférica en un campo de baja energía sin un algoritmo de supresión, lo que significa que todo el planeta está haciendo trampa. Nadie le respondió. Su voz se perdió entre el follaje y allí se extinguió, como quien ignora un parte meteorológico después de quedar atrapado bajo la lluvia. Goetia siguió caminando. La línea ley que tenía debajo se enroscaba sobre sí misma, apilada como una celosía plegada, recursiva, incrustada. La odiaba. Este mundo es demasiado legible. Algo lo diseñó no para la libertad, sino para la permanencia. Encontraría la fuente. O a los autores. Y entonces, tal vez, este mundo comenzaría a tener sentido. Los pétalos se engrosaron, los tallos palpitaron y, a su paso, el musgo se oscureció hasta adquirir un tono púrpura negruzco, ya que el pecado se había introducido como nutriente en el ecosistema y la flora, a regañadientes, había comenzado a adaptarse. Se había quedado rezagada. O quizás simplemente se había dejado llevar, más que caminar, se deslizaba. Kiara no dijo nada, pero su sonrisa, tenue y dulce como una maldición dormida, contenía una intención. A lo lejos, un grupo, media docena de personas, seguían un sendero marcado, ajenas a la presencia que ya los había descubierto.
Sus pupilas se dilataron ante la presencia del deseo, el de ellos. Un aroma y un pensamiento. Una fantasía jamás expresada en voz alta. Eso era todo lo que necesitaba. Como uvas maduras, listas para fermentar y convertirse en algo mucho más delicioso. Uno de los excursionistas se estremeció. Otro se detuvo, mirando hacia la izquierda como si algo le hubiera rozado el hombro, aunque no soplaba el viento. La tercera, una mujer, rió nerviosamente y contó un chiste que no terminó. Los árboles tras ellos se cerraron un poco más. Donde quiera que iba Kiara, la vida aprendía a replantearse su situación. No muy lejos, aunque alejado por la geografía y su carácter, Angra estaba sentado cerca de la curva del arroyo. Era poco profundo y cristalino. Dejó que el agua le corriera entre los dedos. En este mundo, la realidad parecía artificial. Kama descansaba cerca, con las piernas perezosamente sumergidas en la corriente y los brazos extendidos en un reposo felino. La forma en que su cabello flotaba ligeramente sobre la superficie del agua le confería un aire más espiritual que físico. Entonces, dijo con voz melosa, sin volverse, ¿qué te parece nuestra nueva prisión, querido Angra? Al principio no respondió. Su mano permaneció en el agua. Está silencioso, murmuró al fin, quizá porque necesitaba oírlo. Demasiado silencioso en algo que ya lo está. Kama se giró de lado, moviendo suavemente los pies, lo que provocó pequeñas ondas. Poético. ¿Quieres decir que parece que alguien ya ha ganado la partida y ahora estamos intentando remontar en el epílogo? Angra sonrió con sorna. Algo así. No ayuda que este mundo parezca diseñado específicamente para reprimirnos. He estado escuchando y sintiendo, All the World's Evil no está respondiendo como debería. Eso captó su atención. Normalmente, palpita. Es como tener un grito en el pecho que se intensifica en ciertos espacios. Ciudades, multitudes, antiguos campos de batalla, lugares sagrados. Aquí, parece que el mundo oye ese grito y simplemente baja el volumen. Retiró la mano del agua y se examinó la palma. No tenía nada de especial. Normalmente, el mundo lo odia. Incluso cuando lo olvida, recuerda odiarlo. Es lo habitual. Se está filtrando. Esa es la mejor manera de explicarlo. No se suprime por completo, hablo de reformularlo. Este mundo reconoce el concepto del mal, pero prefiere su propia interpretación. Kama rió, larga y sensualmente. Uno casi podría pensar que te sientes inferior. Qué poco halagador. Extraviado, dijo tajantemente. El rechazo instintivo que espera de la tierra, de la naturaleza, incluso de la maldita agua, toda la respuesta emocional, simplemente, ha desaparecido. Kama no respondió de inmediato. Inclinó ligeramente la cabeza. Cuando habló, sus palabras se desenrollaron lentamente, como si primero las hubiera calentado en la lengua. Intentas sentirlo, ¿verdad? Ese odio colectivo que llevas como una piel. El pecado del hombre convertido en atmósfera espiritual. El agua susurraba entre sus extremidades, el bosque seguía crujiendo en silencio bajo la mirada perdida de Kiara. Kama apoyó la mejilla en su brazo. ¿Te importa?, preguntó de repente. Ser olvidado. Reemplazado. No respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en el reflejo del agua, su rostro, que en realidad no era el suyo. El rostro de un niño. El rostro de un héroe. Hacía tiempo que había dejado de sorprenderse. Pero incluso ahora, seguía sin reconocerlo. O tal vez simplemente se negaba a hacerlo. En realidad no, dijo al fin. Nunca intenté ser recordado. Solo intentaba que ellos recordaran. Lo que hicieron. Lo que enterraron. Lo que fingieron que no sucedió. Silencio. Aún así, me resulta bastante encantador en su propio caos. Este mundo está claramente construido sobre mitos superpuestos a la modernidad, sobre dioses que se niegan a morir y mortales que fingen haberlos superado. La tensión es casi erótica. Se rió entre dientes al oír su propia forma de expresarse. ¿Y acaso no es ese el lugar perfecto para nosotros? Para las bestias que siempre debimos emerger cuando la frontera entre el hombre y los dioses era más débil. Creo que fuimos convocados porque este lugar no sabe elegir un bando. Angra apartó la mirada. Su boca se curvó en una mueca. Todavía se siente mal.
Este mundo absorbe el pecado. Lo reescribe y no lo confronta desde la asimilación. Ella sabía lo que pasaba por su mente. ¿Crees que eso es peor? Creo que es algo ajeno. Y no confío en lo que no entiendo. ¿A dónde podría huir? Murmuró con voz baja, casi suave. No estamos aquí por elección. Incluso si lo estuviéramos, este mundo nos absorbería antes de que pudiéramos absorberlo. Esa es la sensación que no puedo sacudirme. Que no es un mundo que se conquista. Es uno que te conquista dejándote vivir dentro de él el tiempo suficiente para olvidar quién eres. El arroyo pasaba entre ellos. Entonces hagamos lo inolvidable, susurró, pasándose las yemas de los dedos húmedos por el flequillo mientras se reclinaba. Pareces casi motivada. Su única respuesta fue exhalar por la nariz y recostarse aún más en el césped, con los brazos detrás de la cabeza, pues ya se había decidido a echarse una siesta. Sin embargo, un ojo permanecía abierto. No te hagas ilusiones. Solo observo las grietas. Cuando pasas la eternidad siendo malvado, aprendes a reconocer cuando las grietas del mundo no son naturales. Observas dónde se deforma, dónde se estremece. Este lugar se estremece porque algo no quiere que aprendamos a abrir la puerta desde dentro. Movió el pie, dejando que el arroyo le limpiara la mugre del talón. Kama dejó escapar una risa entrecortada y un gemido, girando su cuerpo para quedar de lado, apoyándose en el codo. ¿Entonces llamamos a la puerta o quemamos la casa? Ninguna de las dos. Esperamos a que los dueños abran la puerta ellos mismos. ¡Qué aburrido! Típico de ti. Se encogió de hombros. La paciencia también es un pecado. Ya había dicho demasiado. Lo supo en el instante en que las palabras salieron de su boca. En el momento en que algo en la sonrisa de Kama se volvió demasiado pensativo. Ella era muchas cosas. Caprichosa, iracunda, erótica en su expresión y en sus actos. No es que desconfiara de ella propiamente. Eso implicaría romper la confianza depositada en ella. Simplemente sabía lo que era. Lo que eran todos. Representaciones de las deformidades de la humanidad, convertidas en teología andante. Cada sonrisa, cada risa, cada gesto de amistad, eran representaciones en un escenario que se desmoronaba, donde cada actor esperaba su señal para decidir si la obra terminaría en llamas o en silencio. Antes de que Kama pudiera replicar con otro insulto velado, envuelto en seda, la hierba tras ellos crujió. Angra giró la cabeza, y Kama ya tenía los labios curvados en una mueca antes incluso de que la figura asomara por encima de la arboleda. Tiamat apareció a la vista. O mejor dicho, caminaba con paso pesado, pero no torpe. Se deslizaba mientras el mundo mismo se inclinaba a su alrededor para recibir cada paso. Sus ojos estaban vacíos de una forma que sugería que tras ellos habitaba una emoción difícil de descifrar con palabras o razón. ¡Ah! Una sola nota. Kama apretó los ojos y se enderezó, con un tono cortante. Vaya. Si no es nuestra madre, qué amable de tu parte venir hasta aquí. Tiamat ladeó la cabeza. ¡Ah! Angra arqueó una ceja. Comprendía su tono mejor que sus palabras. Eso era lo extraño de las bestias. El lenguaje no era su forma natural de comunicación. Pecado, hambre, desesperación, esas cosas eran más claras que las sílabas. Pregunta si hemos encontrado algo, murmuró, apenas levantando un dedo hacia Kama. O mejor dicho, si estamos tan perdidos como ella sospecha. Kama se burló. Que se preocupe. Es mejor para rumiar sus problemas que para elaborar estrategias. Tiamat dejó escapar otro gemido a modo de suspiro, esta vez más profundo y prolongado. El tono casi parecía de arrepentimiento. Lo sabemos, respondió Angra con una sonrisa sin alegría. Tú tampoco pediste estar aquí. Quieres tu mar, tus hijos, tu silencio. Lo entiendo. Tiamat no asintió. Pero la inclinación de su cabeza volvió a ser neutral. Esa afirmación fue suficiente. Algo irrumpió en el espacio entre ellos. El vacío se hizo carne. Nuevo. La mancha blanca salió disparada de la copa de los árboles y aterrizó directamente sobre el pecho de Angra. Este gimió incrédulo. Por el amor de Dios. ¿Qué haces aquí, pequeño críptido? La cola de Fou se agitó con una amenaza prístina. Emitió un gorjeo, no, un juicio. Nuevo.
Muy informativo, gruñó Angra. Kama arqueó una ceja mientras retrocedía deslizándose. Genial. Justo lo que necesitábamos. La brújula moral con patas. Fou gruñó. Nuevo. Tiamat se inclinó lentamente, ahuecando una mano ante la criatura, que permitió su presencia. Ah. Sí, es especial, murmuró Kama. Todos lo somos. Ese es el problema. Angra tamborileó con los dedos sobre sus costillas. Fo ahora estaba acurrucado sobre su estómago como si hubiera declarado su derecho a dormir. 4 criaturas que no deberían coexistir, holgazaneando como si fueran vacaciones de verano, en un mundo que probablemente ya tiene un plan para esterilizarnos. Encantador. La voz de Kama se apagó, y ninguno de nosotros confía en los demás. Silencio. Ni siquiera Foro emitió un pitido. Tiamat no respondió. Aunque maternalmente, ninguno de ellos aceptaba su contacto. Angra finalmente exhaló y extendió la mano, llevándose una mano a la frente como un profesor exhausto que observa a sus peores alumnos debatir sobre ética. Esto se va a desmoronar en el momento en que uno de nosotros dé el primer paso importante. Kama sacudió su cabello. Simplemente podemos asegurarnos de que no sea una tontería. Nuevo. Una advertencia. O un deseo. El viento cambió de dirección. Eso fue lo primero que notó. Goetia no malgastaba ciclos cognitivos en algo tan transitorio, sino en su consistencia. Se movía con patrones que no deberían existir. Apenas había caminado 40 metros desde donde los demás se habían dispersado, solo, pues el aire a su alrededor estaba demasiado cargado de vida. Se detuvo junto a una piedra oblonga que yacía entre las raíces de un pino deforme y posó la mano sobre ella. Líneas ley. Si este mundo fue moldeado por el misterio, entonces la sangre que corría bajo su piel era la divinidad misma. No es divinidad. Es integración. Goetia cerró los ojos. En su mente, se alzaron estructuras. Cuadrículas de luminosas redes que antaño habían cubierto la Tierra en la era de los dioses. A diferencia de este mundo, las líneas ley constituían la arquitectura más antigua, el código algorítmico primigenio bajo la superficie de la realidad, fluyendo desde el mar primordial y ramificándose hacia arriba como venas en un ser nacido del planeta. Eran computacionales. Aritméticas. Impresas por el mito, pero obedientes a un sistema maestro. Por otro lado, la lógica está corrompida, murmuró en voz alta. Podía verlo, incluso con su clarividencia debilitada y embotada por la estructura resistente de este reino. La red de líneas ley de este mundo se curvaba alrededor de los asentamientos, no de la naturaleza. Los nodos se concentraban cerca de la expansión urbana. La presión mágica no se alejaba de la civilización humana, sino que se fusionaba con ella mediante la absorción. En su mundo, la era de los dioses había terminado porque la humanidad rechazó el misterio. En este, la era de los dioses se negaba a morir. Eso lo cambió todo, porque se trata de una conservación. La estructura teológica de esta dimensión no ha sufrido la erosión esperada por el dominio antropocéntrico. Más bien, los panteones permanecieron arraigados en la conciencia sociológica, sobreviviendo y prosperando como entidades inherentes al desarrollo humano. Chasqueó la lengua, un raro gesto de desaprobación. Detesto las complicaciones. Alzó la mano de nuevo, flexionando los dedos en el aire, intentando visualizar las líneas ley que se extendían bajo ellos como una arquitectura espiritual. Allí no había ninguna raíz. Eso era seguro. Pero eso no significaba que no hubiera un origen. El poder fluía en espirales fractales, no en trayectorias lineales. Cíclico, ritualístico. No lógico. Pero poderoso. Salvaje. Como si lo divino nunca hubiera cedido ante el hombre, murmuró, entrecerrando los ojos. Ahora comprendía, en parte, por qué las bestias habían sido invocadas allí en un estado tan debilitado. Este mundo no reconoció el fin del misterio. Para los cimientos subconscientes del reino, no eran amenazas supremas, sino anomalías externas. Anomalías que no podían trascender el propio diseño metafísico del mundo. Las bestias del fin requerían una era del hombre adecuada para alcanzar el poder absoluto. Este lugar no lo era. Una fusión abierta.
La cronología teológica de este mundo opera bajo un modelo de continuidad multiestratificado, murmuró Goethe mientras reanudaba la marcha, con voz fría y analítica. El mito judeocristiano, las deidades helénicas, la mitología nórdica, hindú, sintoísta todo presente. No en la memoria mitológica, sino en función activa. Panteones integrados, en lugar de erosionados. Teología arraigada en la estructura política. Concepto religioso dotado de inercia institucional. Hizo una pausa. Sus pasos crujieron suavemente sobre agujas quebradizas. Debo suponer que todas las deidades locales ya están al tanto de nuestra existencia. Miró al cielo expectante. Cálculo. Entonces la pregunta no es cuándo surgirá el conflicto, sino cómo se permitirá que se intensifique. Realizó las simulaciones en su cabeza. Suponiendo que los dioses locales tengan acceso directo a las líneas ley, ejercerán dominio operativo dentro del territorio sagrado. Dada su probable omnipresencia en los centros culturales, las ciudades se convierten en zonas de alta presión. Si las bestias actúan sin discreción, serán interpretadas como invasoras y purificadas en consecuencia. Goethe no temía la purificación. Temía la ineficiencia. Nada de combate hasta que se obtenga ventaja táctica, murmuró en voz alta, clasificando mentalmente la disposición actual de cada bestia. Kiara desestabilizaría cualquier intento de discreción, impulsada por su narcisista sed de validación mediante la invasión espiritual. Kama obedecería los caprichos antes que las instrucciones. Peor aún si percibía la presencia divina en forma masculina. No se podía confiar en Tiamat para acciones encubiertas. Vitch era inútil si se sentía personalmente amenazada. Fou ya estaba desaparecida. Olga hizo una mueca de dolor, como si fuera invocado solo con el pensamiento. Lodo mamífero inmundo. El alarido resonó entre los árboles, seguido del sonido de una roca lejana que implosionaba violentamente. Esta dimensión es miserable. Un pozo sin fondo de leyes degeneradas y corrientes espaciotemporales no optimizadas. Goethe se giró, con expresión indescifrable y los ojos entrecerrados. Bestia séptimo irrumpió entre los árboles, arrastrando con una mano una rama que claramente había arrancado en un arrebato de frustración incoherente. Tenía el rostro enrojecido, el cabello revuelto y las articulaciones de su cuerpo chispeando, como si éste se negara a obedecer las leyes de este mundo. Yo consentí en quedar atrapado en una bola de barro tridimensional. Lo hice. Arrojó la rama detrás de ella y se dirigió hacia él a grandes zancadas. Tú haces como que no me oyes, pero sé que estás pensando algo con suficiencia. Siempre estás pensando algo con suficiencia. Di algo. Di. Eres ineficiente. Olga se quedó paralizada en medio de su perorata, con la boca ligeramente abierta como un flujo de datos corrupto que recibe retroalimentación corrupta. Goethe continuó sin volverse hacia ella. Tal como estamos ahora, un combate con cualquier deidad local resultaría en pérdidas fragmentarias. Los daños colaterales al medio ambiente provocarían una represalia teológica inmediata. Y eres incapaz de actuar con sigilo. Por lo tanto, no entrarás en combate. Observarás. ¿Yo qué? Tú. No. Literalmente. Goethe la ignoró. Ya había comenzado a reescribir los planes. El primero requería identificar qué facción en este mundo ostentaba la infraestructura teológica dominante. El cielo, el infierno o algo completamente más extraño. El segundo requería comprobar la compatibilidad de las líneas ley a través de un medio externo. Y el tercero, hizo una pausa. Puede que necesitemos humanos. Este mundo aún creía en ellos. La palabra salió de su boca como ceniza. Indeseada. Pero necesaria. Si este mundo fuera igual al suyo. Y yo, bestia, nunca he sido de los que subestiman la fe.